Como les decía, son varios los economistas que en algún momento fueron de confianza de Javier Milei que están contando una historia muy diferente de lo que está pasando en la economía. Uno de ellos, Diego Giacomini, fue muy crítico ya desde hace bastante tiempo, desde hace varios meses, y lo último que Giacomini atacó fue el supuesto saneamiento del Banco Central de la República Argentina. Posteriormente fue Domingo Cavallo, a quien Javier Milei consideraba el mejor ministro de Economía de la historia, quien hizo un análisis bastante fuerte sobre lo que puede llegar a pasar si Javier Milei no logra unificar el tipo de cambio y quitar el cepo. Según Domingo Cavallo, debería hacer esto hacia fin de año, a más tardar a principios del 2025. ¿Qué pasa? Javier Milei no quiere quitar el cepo si no hay un ingreso de dólares desde el Fondo Monetario Internacional o de cualquier otro fondo que pueda aportarlo. Y estamos hablando de 15.000 millones de dólares, que es lo que él necesitaría para estar tranquilo. ¿A qué le tiene miedo Javier Milei? A una corrida cambiaria. Porque esa corrida cambiaria lo que haría sería recrudecer la inflación. En la mayoría de los planes económicos, al menos lo de los últimos años, en que se ha tomado justamente un ajuste muy fuerte para cortar la inflación, en 3 o 4 meses la inflación bajó de un dígito y llegó al 3 o 4%. Estamos a 4 meses ya y la inflación fue del 11%. Y ningún plan económico fue tan brutal como el que está llevando a cabo Luis Caputo. ¿Qué es lo que significa? Es que están desconcertados porque pensaron que para esta altura ya iban a tener al menos un dígito de inflación, un 9% como mucho, y no lograron conseguirlo. Claro, no hay que olvidarse que fue el mismo Javier Milei quien incendió el país cuando dijo que había que desprenderse de los pesos porque eran excremento, y el dólar cuanto más alto, mejor todavía, porque de esa manera estaba más cerca de la dolarización. Bueno, obviamente que la dolarización quedó en el baúl de los recuerdos, no hay posibilidad de que lo haga, y ni siquiera quita el cepo. ¿Por qué? Porque evidentemente los problemas, ese cepo adentro debe tener la caja de Pandora y no sabemos qué pestes van a salir cuando la destapen. Otro economista que estuvo muy duro con Javier Milei fue quizás quien más lo conoce desde el punto de vista económico, más que Giacomini. ¿Por qué? Porque Carlos Rodríguez estuvo asesorando a Javier Milei hasta que ganó la presidencia. Carlos Rodríguez quedó afuera en la última semana antes de asumir, donde para su sorpresa seguramente se entera por los medios de que Luis Caputo iba a asumir el Ministerio de Economía de la Nación. Y Carlos Rodríguez hizo silencio durante bastante tiempo, pero habló ahora con La Nación. Y lo que dijo fue bastante duro, y atento a lo último, les voy a contar qué fue lo que más miedo metió de lo que dijo Carlos Rodríguez. Y vuelvo a decir, estamos hablando de alguien que fue asesor económico, principal asesor económico de Javier Milei hasta diciembre de 2023. Lo primero que dijo Rodríguez a La Nación fue que Javier Milei va y da discursos y después lo nombran entre los 100 personajes más importantes del planeta. Y acá en Argentina se va a convertir en uno de los 100 personajes más odiados del país. Todavía no lo es, dice Carlos Rodríguez,
porque la gente no entiende lo que está pasando. Pero cuando miren el ajuste y se den cuenta de que está cortando a troche y moche sin distinguir, se van a dar cuenta. Estamos yendo a un modelo de ajuste con una sola variable en la cabeza de Milei, que es la tasa de inflación. Y la gente lo apoya porque en su concepción inocente cree que dominándole la inflación se solucionan todos los males. Y estamos hablando que después de un brutal ajuste, la inflación es casi la consecuencia directa del ajuste. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se estabilice esa inflación y la recesión continúe? El problema, dice Rodríguez, es que no hay un plan económico para atacar el equilibrio fiscal. El plan de ajuste es simplemente no pagar, que es lo que le decía al principio del video. En los primeros meses hay reducción del gasto en todas las áreas. Hablamos de diciembre, enero, febrero, marzo. Yo no veo un plan, dice Rodríguez. No se le transfiere plata a las provincias. ¿A cuáles? A todas. O sea, a todas se le recortaron partidas presupuestarias desde la nación. La seguridad y los sueldos no se le da plata a nadie. Obra pública, se suspenden todos los pagos de obra pública y se paraliza la obra pública en todo el país. No hay señales para invertir, consumir y gastar. La única señal es esconder la plata que tenés porque te la sacan. Eso está diciendo Carlos Rodríguez hace 2 días. La población no entiende, continúa. El FMI está feliz, los tenedores de bonos están contentos con cobrar en julio el AL30 y baja el riesgo país. No importa de dónde sale la plata, mientras la plata esté. Ojo con esos indicadores. Posteriormente, cuando le preguntan sobre la salida del cepo a corto plazo, dice que por los pases, que antiguamente eran las LELIC y que antiguamente eran las LEVAC, y el BOPREAL, el bono que le entregaron a los importadores para pagar sus deudas en el exterior, los pasivos hoy son más de 33 billones, algo que ya había contado también Giacomini. Y si levantan el cepo, no sé a qué valor sería. Tenés que hacer un plan Bonex en ese caso. Vuelvo a repetirlo. Si levantan el cepo, no sé a qué valor sería. Tenés que hacer un plan Bonex en ese caso. Y como no lo quieren hacer, no levantan el cepo. Eso es lo que está diciendo Carlos Rodríguez. Habla de un nuevo plan Bonex. ¿Lo harán? Para los que son jóvenes y no se acuerdan, el plan Bonex fue la confiscación de los depósitos, la confiscación de los ahorros, la primera, después vino la de Cavallo. Pero el plan Bonex, allá por 89, si no me equivoco, cuando asume Carlos Menem, Herman González era el ministro de Economía y estaba asesorado por Álvaro Alzogaray, figura emblemática de la UCD, de allí salió Massa, Unión de Centro Democrático. Y lo que hicieron fue justamente destruir la bicicleta financiera, subiendo la tasa de interés a un número totalmente atractivo, y cuando todos fueron a los bancos a depositar el dinero para especular con la tasa de interés, declararon feriado bancario jueves y viernes, bajaron la ventanilla y finalmente después te canjearon toda la plata que tenías en el banco por un bono externo, Bonex 89, pagadero a 10 años, que en su momento, si vos lo querías vender en el mercado secundario, te daban un 35-36% de su valor nominal.
Es decir, que si tenías, por ejemplo, $100.000 en tu cuenta, podías venderlo por $36.000 si estabas apurado. Y si no, tenías que esperar 10 años para cobrar el valor. Mientras tanto, como todos los bonos, te iba pagando un interés, iba cotizando y aumentando o bajando de acuerdo a la confianza que tuviera los inversores en ese bono. Finalmente, el Bonex 89, creo que ya a los 5 o 6 años tenía casi el 100% del valor. Pero en el mientras tanto hubo muchísima gente que quedó en el camino. Gente que no pudo retirar su dinero y que perdió muchísimo al tener que vender los Bonex para poder pagar sus deudas, porque eran los ahorros de toda su vida. De hecho, hubo gente que necesitaba hacer tratamientos médicos y no pudo retirarlo. Y tuvo que venderlo mal. Los especuladores siempre están a la orden del día. Y bueno, esa fue la historia del Bonex 89. Y acá lo que está diciendo Carlos Rodríguez es que para levantar el cepo probablemente tengan que hacer un plan Bonex nuevo. Es decir, cambiar compulsivamente los ahorros por un bono externo argentino. ¿Será? ¿No será? Bueno, eso es algo que no podemos saber. Después, cuando le preguntan sobre la dolarización, dice que ya no habla de dolarizar. Ese plan lo dejó de lado cuando se sacó de encima a Emilio Ocampo, que era quien había diseñado el plan de dolarización. Ahora habla de la competencia de monedas, pero ya no sé cuál es su plan. Quien fuera asesor de Javier Milei dice que él no sabe cuál es el plan que tiene Javier Milei en mente. Tiene una personalidad rara, va cambiando de postura. Eso es para un psicólogo, no para mí. Duro, muy duro. Posteriormente dice, no veo una reactivación en forma de V. Aquella reactivación en forma de V es una caída vertiginosa como la que estamos teniendo, un rebote y un ascenso vertiginoso nuevamente. Y no lo ve no solamente Carlos Rodríguez, tampoco lo ve Domingo Cavallo y tampoco lo ve Melconian. Y estoy hablando de 3 economistas que no tienen nada que ver con el kirchnerismo, no tienen nada que ver con el peronismo. Son más cercanos al pensamiento de Milei que al pensamiento, por ejemplo, de Axel Kicillof o otros economistas progresistas. No veo una reactivación en forma de V porque eso viene cuando simplemente tuviste un susto exógeno como ocurrió con el COVID-19. El 10 de diciembre pasó algo. Le licuaste a los jubilados el 50% de sus saberes. Pusiste un impuesto país. Querés reponer el impuesto a las ganancias. Están los liberales gobernando, no los peronistas. Hay un cambio fundamental en la estructura. Por más que cuenten la historia de que es culpa de Massa y los Kirchner, generaron una recesión de la gran flauta. Al mercado no los va a convencer otra cosa. Esas son las palabras de quien fue el asesor de Javier Milei durante la campaña presidencial hace 5 meses. Hasta diciembre, primera semana de diciembre, estuvo al lado de Javier Milei diseñando su plan económico. Y cuando Javier Milei se asoció a Mauricio Macri, lo que sucedió fue que Carlos Rodríguez quedó afuera. Hizo silencio mucho tiempo, pero ahora habla y dice estas cosas. Y si lo dice Carlos Rodríguez, yo le prestaría atención, porque lo que está diciendo también lo dicen otros economistas. Y ninguno de esos economistas que hablaron coinciden con lo que hoy dijo Javier Milei, que festejaba el equilibrio fiscal o el superávit fiscal. Así que nos tenemos que preguntar qué es lo que va a pasar en la Argentina después que se termine el ingreso de los dólares de las cosechas que le está trayendo aproximadamente 30.000 millones de dólares a la Argentina. Cuando eso se termine, junio, julio, agosto, ¿qué es lo que va a pasar con la economía?
Algunos son bastante trágicos en sus comentarios sobre lo que va a pasar. Vamos a tener que esperar para saber, pero dudo que traigan buenas noticias. Nos vemos en la República de los Niños. Saludos a todas y todos.